¿Cómo están, queridos amigos, amantes del arte y la pintura? Una vez más nos encontramos en otra clase donde de a poco nos estamos adentrando a lo que es la pintura de paisajes. Y obviamente uno de los elementos principales de la naturaleza son los árboles. Por eso, en esta ocasión te enseñaré cómo pintar un árbol con la técnica de la pintura al óleo. Mi nombre es Sven y bienvenido a esta nueva clase. Antes de empezar, quiero pedirte por favor que nos puedas colaborar suscribiéndote, compartiendo o realizando tu comentario en este video. Ahora sí, comenzamos. Para iniciar, voy a mezclar la siena tostada con una mínima cantidad del color negro y con la ayuda del pincel de detalle dibujo primeramente el tronco, luego extiendo las ramas y en este proceso no debo olvidar que estas no son rectas, sino más aún presentan deformaciones en todas sus extensiones. Como observas, estoy tomando a continuación un pincel de detalle más fino. Voy a subdividir las ramas que he realizado con trazos o líneas un tanto más finas o delgadas. A continuación, con un pincel que tenga de preferencia las cerdas un tanto duras, comienzo a impregnar el mismo color en distintos lugares. Este proceso nos sirve como la base para los follajes que estaremos realizando posteriormente. Seguidamente, con la ayuda del pincel de detalle más delgado, a continuación voy a colocar algunos detalles que me ayudarán que el trabajo se observe con mayor definición. Mezclo una cantidad de verde esmeralda para que podamos aplicarlo posteriormente en la siguiente capa del árbol que estamos realizando. El pincel que utilizo para este efecto es el pincel de lengua de gato. Este pincel, por la forma de sus cerdas, me ayuda a realizar con mayor facilidad el follaje. Como observarás, la forma de colocar este tono es relativamente sencilla. Solamente deberás de impregnar con la punta del pincel levemente, de tal forma de que pueda cubrir no en su totalidad el tono que anteriormente puse como base.
Con la ayuda de un pincel de detalle voy a colocar de manera minuciosa algunos pequeños detalles alrededor de nuestro follaje. Para darle un poco más de profundidad, coloco unas sombras. Y a continuación, sobre la base de colores que tengo, voy a sobreponer el color verde claro. Esta parte es tal vez una de las partes más importantes para que le dé brillo al árbol realizado. Como observarás, en este proceso vamos a realizar el mismo procedimiento que realizamos con anterioridad, solo con la siguiente diferencia. Al dar las pinceladas, debo simular las hojas de la copa del árbol, tal como lo observas en el ejemplo. Colocamos las sombras al árbol y posteriormente, con la ayuda de el color verde amarillento, damos los puntos de luz a los distintos sectores del follaje realizado.
Complementamos con algunos detalles como ser el césped y otros. Ya en la recta final aplicamos algunas sombras y luces al tronco del árbol que estamos a punto de terminar. Por medio de las pinceladas del pincel abanico generamos algunas formas de follaje sobre la tierra. Como podrás observar, estamos a punto de concluir nuestro trabajo. De esta manera nos despedimos y te agradezco infinitamente tu atención prestada hasta este momento. Sin antes también invitarte a que puedas suscribirte al canal y puedas observar todos los videos que estemos compartiendo en las próximas fechas. Permiso.